Hola, buenas noches. Sean bienvenidos a este programa especial de Distopia 1984, un programa que vamos a compartir con los profesores del CEIA, de La Pintana, y que la mayor cantidad de alumnos de ese colegio puedan escuchar y enterarse de lo que los profesores le quieren comentar. Saludamos aquí a los profesores que están conectados por mientras. Al parecer Ninoska tiene problemas todavía, pero la vamos a esperar un ratito. Saludamos al profesor de filosofía, don Jorge Hernández, ¿cómo estás? Hola Álvaro, bien, gracias. Buenas noches. Sí, también saludamos a la profesora de lenguaje, Francisca. Hola, buenas noches. Hola a todos, todas y todes quienes nos estén escuchando. Espero que aprendan mucho con esta sesión especial. Aplicando nuevas herramientas. Los voy a dejar un ratito avanzar en el tema. Vamos a hablar sobre la conmemoración de día del 11 de septiembre. Voy a prestarle asistencia técnica a la profesora de historia. Así que dejamos aquí a Jorge un poquito que nos ponga el contexto de por qué hay que conmemorar esta fecha que ya en un par de días llega nuevamente a mover un poco nuestras vidas. Jorge, te dejo la palabra. Ya. Bueno, hay múltiples razones, me parece a mí, para conmemorar el 11 de septiembre, ¿no? En este país. No simplemente, quizás, eso sí, la más importante, por tener en la memoria y mantener en la construcción histórica del país, no dejar en el olvido la importantísima cantidad de transgresiones a los derechos humanos que ocurrieron durante la dictadura que se inaugura ese 11 de septiembre de 1973, ¿no? Es importante en primera instancia, me parece a mí, tener siempre presente que hace ya 47 años lo que sucedió fue un golpe, pero pensado no solo en términos de golpe político, ¿no? No solo es que un grupo de interés votó un gobierno, sino que además ese grupo de interés golpeó toda una cultura, toda una matriz cultural que se estaba no gestando, sino eclosionando, ¿no? Estaba formándose una nueva forma de ver el mundo, quizá incluso mostrándole al mundo otra forma de hacer república, otra forma de hacer país, y todo eso es lo que se quiebra, ¿no? Se quiebra no solo, como les digo, o según lo pienso yo, se conmemora porque no solo se quiebra un gobierno, sino que se quiebra una forma de hacer cultura, una forma de hacer arte, una cosmovisión de alguna manera, ¿no? Se tiene que entender que ese evento que sucede en Chile hace más de 40 años, no solo vota a ese gobierno de Allende y las esperanzas de un país, sino que también empieza de algún modo a caerse todo un discurso político internacional, ¿no? Que termina de caerse con la Unión Soviética en 1989. Entonces hay toda una serie de cosas que pasan ahí que son importantes de conmemorar. Sumado a eso, por supuesto, la actualidad, que la hace un poquito, la conmemoración de este año es un poco distinta porque se enmarca en el proceso constituyente. Ese proceso constituyente, claro, que se ganó también, claro, se impuso de alguna manera, uno podría decir, desde la presión que se forjó en la calle, y que tiene esa presión que se formó en la calle, me parece a mí, tiene mucho de la herencia de eso que creíamos quebrado hace 47 años con el golpe. Eso, sí, es bastante interesante. Creo que es bastante interesante el contexto de este nuevo 11, ya que tiene el peso histórico quizá un poco más realzado por lo que ha sucedido por el tema del estallido desde el año pasado, del 18 de octubre. Oye, vamos a saludar que se logró conectar la profesora de historia, Ninoska, para que salude a sus alumnos. Hola,
mis queridos estudiantes. Me costó entrar, pero pude, por fin. Sí, es que estamos un poco apretados en el estudio. ¿Ah? No vayan a pensar Sí. Hay que, la distancia Estamos- social. distancia social. Y Sí, yo con creo mascarillas que es el problema tradicional de los profesores humanistas con la tecnología. Es verdad. Confirmo. No, pero el Álvaro dijo que entraba desde el celular y no me funcionó desde el celular. Así que tuve que entrar desde el PC. son detalles. Yo también me equivoco a veces, profesora. Oye, ya. Escrito la nota, Francisca, ¿quiere agregar algo de lo que decía Jorge? Sí. Es muy importante lo que destacó Jorge en cuanto a que todo este proceso de dictadura militar, golpe militar, marca un antes y un después, porque hay una ruptura en la democracia de un país, en donde a la fuerza se nos obliga a tener un mandato que es de fuerzas militares. Recordemos también que el gobierno del presidente Allende duró solamente 3 años y era algo que se sabía que venía planeado de mucho antes. Para los países que cooperan con nosotros, no era bien visto que tuviéramos un presidente, bueno, en este caso de la Unidad Popular. Bueno, Allende es el primer presidente que llega al gobierno por la vía democrática. Exacto. El primer socialista que llega por elecciones, claro. Todos los demás habían sido por revoluciones armadas, Pero eso se habla de la vía chilena al socialismo. claro. Sí. Nino, eso, queríamos escuchar tu inicio de programa sobre el tema. La experta. No, es que el gobierno de Allende se enmarca, o sea, la elección, primero que todo, de Allende se enmarca en el contexto mundial de Guerra Fría. Entonces, como decía aquí Francisca, Allende sale elegido por votación popular de forma democrática y eso hace que Chile se convierta en un símbolo para el mundo y se hable de la vía chilena al socialismo, que como decíamos, a diferencia de los otros gobiernos comunistas o socialistas, no se tomaron por la vía armada. Y por eso fue tan... ¿qué? Fue considerado, yo creo, como un peligro porque, en cierta forma, que saliera uno ya de forma democrática, ¿por qué no otro gobierno? Se perdió un poco el temor a lo que eran los presidentes ya más de izquierda. Oye, pero contextualicemos un poquito porque a nuestros estudiantes les vamos a entregar también un material gráfico que van a poder ir siguiendo, unas fichitas, y vamos a ir como en una especie de orden y vamos a partir como siempre desde el principio. Ya vamos a ver algunos datitos, hay algunos tips de las cosas que sucedieron cuando triunfó Allende en las urnas, así que partamos con eso. Yo voy a guiar la conversación y les pregunto ahora, ya voy a ir dando la palabra. Suena mucho que a veces que la elección de Allende no fue tan democrática como se dice, porque él, si bien ganó en las urnas, tuvo que ser ratificado luego por el Congreso. ¿Qué podríamos decir sobre eso? ¿Lo puedo yo? Sí, adelante, Jorge. Por supuesto. Que esa me la estudié. No, lo que pasa es que, mira, hay incluso actualmente se está haciendo una especie de campaña que yo calificaría de fake news, que es que se insiste en que Allende tuvo una elección ilegítima porque solo fue elegido por el 36% de los votantes. Es decir, del total de la gente que votó, solo el 36,6 y algo por ciento votó por Allende. Y como no había una mayoría absoluta, es decir, 50% más 1 de los votos, lo que se hizo fue llevar las dos primeras mayorías al Congreso. Y en el Congreso fueron los parlamentarios quienes votaron por ratificar la elección de la primera mayoría que había sido Allende, ¿sí? Con la ayuda de el
representante, que era el candidato de la DC en ese momento, que se dio la oportunidad a Allende para que fuera electo. Ahora, es de toda trampa, es totalmente tramposo señalar que eso fue ilegítimo, porque eso estaba constitucionalmente instalado desde la Constitución de 1925. Entonces eso es lo que se debía hacer en el caso de que no hubiese mayoría absoluta. No estaba considerada la posibilidad que tenemos ahora de segunda vuelta. Entonces no era posible hacer eso. No era posible volver a las urnas. Si está dentro de también para que vamos mezclando algunos temas actuales para ver si es importante o no la Constitución y una posible reforma de esta. Es la Constitución la que te dice cómo proceder ante una serie de situaciones que se pueden dar. Y si la Constitución te decía en ese momento que las mayorías se deberían ir al Congreso y el Congreso ratificaba, es lo legítimo del momento. Al menos para mí eso está claro. Es la rayada de cancha que había en el momento, y indigna un poco escuchar que se hable de ilegitimidad de esa elección de Allende por el hecho de haber sido electa en las condiciones en que se podía ser electo en ese punto, ¿no? Lo ilegítimo fue después, evidentemente, el golpe que utiliza la fuerza para sacar al presidente democráticamente electo. Eso en primera instancia. Y no es menor que Radomiro Tomic, que era el candidato de la DC en ese momento, ¿verdad? El competidor más fuerte de Allende, era el posible sucesor del presidente que estaba hasta ese momento, que era Frei Montalva, el papá del Frei que conocemos nosotros. Sí, son todos familiares. Son todos familiares. Oye, sí, Ninosco, Francisca, ahí mencionar quizás algo con respecto a las constituciones, que en la guía de la profesora Ninosca van a venir las constituciones también, la guía número 8. Sí, bueno, es algo que he estado repitiendo desde el año pasado, no solo porque está en el currículum de historia, sino porque el año pasado con el estallido social estuvimos hablando mucho de eso en los talleres, pero siempre es bueno volver a recordar que la Constitución es la carta fundamental y es lo que nos dice cómo se va a organizar el país. Por eso es tan importante. Exacto. Francisca, ¿algo que agregar? No, concuerdo completamente con la experta en historia. Bueno, en cierta forma ya hay que quitar un poco esa duda que se puede presentar, porque se está ocupando como campaña de que el gobierno de Allende no era legítimo por la cantidad de votos que sacó, que si lo llevamos también a nuestra realidad actual, no es muy diferente a la cantidad de votos que tiene el presidente actual. Muchísimo menos incluso. Entonces hay que ver ahí. Sí, entonces eso hay que recalcar que cuando salió electo Allende, las cosas se llevaron a cabo basadas en la Constitución de 1925. Actualmente nosotros tenemos la Constitución de dictadura de 1980. Entonces es diferente la forma en que se llevan a cabo las elecciones presidenciales. Interesante, ¿eh? Mira, estos temas parecieran que fueran quizás un poco antiguos, pero se vuelven totalmente actuales en el panorama que estamos en estos momentos en el país. Es interesante un poco mirar para atrás. Dicen que para no repetir la historia hay que hacer memoria, así que es importante el tema de participar en una nueva constitución. Nos estamos dando cuenta que lo que diga una nueva constitución podría permitir que alguien gane una elección presidencial o no. Exacto, debemos mantenernos lo más informados posible para generar este cambio finalmente. Oye, para ir avanzando con esta línea temporal que tenemos, ¿por qué creen ustedes que el gobierno de la Unidad Popular fue visto como una especie de amenaza para las castas dominantes, para las clases un poco más acomodadas del país? ¿Quién quiere comenzar con eso? Yo. Ya Francisca.
Bueno, creo que todos nos hemos dado cuenta de que cuando tocan las riquezas de los mega ricos de nuestro país, porque a pesar de ser uno de los países que tiene la brecha salarial más amplia, es decir, entre ricos y pobres, es muchísimo. Es un poco una vergüenza que tengamos en nuestro país, como siendo un país tan precarizado, a personas que están en las listas Forbes de personas más ricas del mundo. Entonces, cuando llegan estos gobiernos socialistas, esta brecha generalmente se reduce y todos los recursos se empiezan a distribuir de manera más equitativa. Obviamente, en gobiernos socialistas siguen existiendo gente muy rica, pero la gente que es más pobre es mucho menos pobre que las personas que están, no sé, como en nuestro país. Entonces, cuando les tocan sus riquezas y sus ingresos, el perro empieza a ladrar. Y así pasó, que en nuestro país fuimos intervenidos por el extranjero, y están ahí todos los documentos que respaldan esto. Y a propósito de lo que dice Francisca, el programa de Salvador Allende implicaba también la expropiación de empresas privadas para nacionalizarlas, como por ejemplo el cobre, que se nacionalizó al 100% durante el gobierno de Allende. Y para expropiar y nacionalizar otras empresas, Allende recurrió a algunos decretos de 1932, año en que durante 2 semanas Chile fue una república socialista. Entonces, esos decretos que estaban en el olvido, Allende recurrió a esos decretos y pudo expropiar y estatizar ciertas empresas claves, que él consideraba claves. Entonces, obviamente, el expropiar empresas privadas iba a molestar a cierto sector de la sociedad. Claro, porque ellos dominaban eso y recibían la retribución económica de esas empresas. Oye, hablando un poquito de lo que mencionaste, Ninoska, Allende entonces no fue el primer presidente socialista. Lo que pasa es que en 1932 hubo una dictadura socialista que duró 2 semanas. Entonces no se podría considerar eso como un gobierno democrático. Lo más cercano que tuvimos a eso fue Pedro Aguirre Cerda, que era del Partido Radical. Pedro Aguirre Cerda. Marmaduke Grove. Ese era el... Sí, Marmaduke. El personaje, ¿no? Es un personaje no muy conocido. Podríamos verlo alguna vez. ¿El perro de Marmaduke? Claro, Marmaduke es ¿qué significará Marmaduke en todo caso? Sí, Marmaduke. Google. Jorge, Dime. con respecto a estos cambios que produce el gobierno militar y la incomodidad que sienten las élites, ¿tu opinión? O sea, respecto, claro, las élites se sienten bastante cómodas en el gobierno militar. Lo que pasa ahí es que con los cambios las transformaciones que trata de llevar a cabo el gobierno de Allende, tenemos un problema por el contexto que decía Ninoska al comienzo de la grabación, ¿no? Es que Chile no está como tirado solo en la idea de que se nos ocurrió a nosotros nomás ser socialistas, ¿no? Está dividido el mundo en 2 grandes potencias en este periodo, desde 1945 a 1990 más o menos, en 2 grandes potencias que son las que polarizan en lo que se ha llamado Guerra Fría, ¿no? Está por un lado el liberalismo o capitalismo estadounidense y por otro lado la cosmovisión socialista de la Unión Soviética, ¿no? De los rusos, entendemos nosotros. Nosotros, por supuesto, pasamos desde estar en la órbita capitalista con la elección de Allende a estar en la órbita de el mundo socialista, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y empezamos a tener más relaciones internacionales con países como Vietnam, Cuba o la misma Unión Soviética. En ese sentido,
se generó un problema nacional e internacional. Internacional es que molestábamos a Estados Unidos porque entre Cuba y Chile hay una serie de países que se iban a ver geográficamente influenciados por la Unión Soviética al estar bajo el espectro o bajo el influjo cultural, político y económico que iba a haber ahí. Entonces a Estados Unidos le interesaba quebrar el gobierno socialista chileno para que la cuestión no siguiera avanzando. Y por otro lado estaban los intereses locales, criollos, ¿no? De lo que decía Francisca, que cuando los ricos se sintieron amenazados por estos cambios, ¿no? Por esta amenazados en la forma en que se ha producido en Chile desde siempre, ¿no? Que es básicamente vender piedras y un poco de comida, y empezamos a tratar de pensar otra forma de vivir, una forma más igualitaria de vivir, una forma más justa de vivir a fin de cuentas. Se pusieron sediciosos y conspiraron para votar el gobierno. Y una de las cosas que hicieron fue, por ejemplo, un paro camionero gigantesco que intentó desabastecer las grandes ciudades, y por eso es que tenemos este típico recuerdo de abuelita o de tía facha durante la 11 de los días domingos, de que ella hizo una cola, de que hicieron la cola, de que faltaban cosas, de que el chancho chino, pero eso tiene que ver más que por inoperancia del gobierno de Allende, tiene que ver por la sedición que se le hizo, ¿no? Se complotó para que faltara comida. Y la demostración más fehaciente de eso es que, según los registros que yo al menos manejo, el día siguiente del golpe apareció la comida en los estantes de los comercios. Entonces la comida estaba, el problema estaba en que no la estaban trasladando. Así que eso, bueno, eso fue, claro. Esta imagen la pueden ver en varios documentales, pero creo que queda muy bien relatada y demostrada así de forma cinematográfica en Machuca, la película Machuca. Si ustedes han visto Machuca, o los alumnos han visto Machuca, ahí pueden ver un poco cómo estas familias de distintas clases se van comportando hasta llegar al punto culmine, ¿verdad? Que es ya la intervención por la vía armada de un gobierno. Exacto. Ya, para seguir avanzando, ha sido rapidito el programa, ya estamos llegando a la media hora, así que para ir, sí, pero uno se va soltando, después esto se transforma en una conversación tomando tecito, así. Bueno, entonces, tecito para la mente. hay una incomodidad de parte de la élite, que la élite claramente con el poder económico que tiene pretende recuperar lo que considera que es propio, ¿verdad? Y aquí entra la figura de se supone, una entidad que no debería tomar partido, sino que debería proteger la patria, que son los militares. Hay un cuento con los militares porque antes de que se involucraran en el tema del golpe de Estado, hubo una serie de asesinatos de generales y personas dentro de los mismos cuerpos militares que estaban en contra de un posible atentado, claro, de un golpe militar. O sea, hay una operación que es bastante importante previo a lo que fue el golpe militar del 11 de septiembre del 73. ¿Qué palabras tenemos para eso? ¿Qué opinan ustedes de esta alianza cívico-militar que lleva a cabo el golpe militar en esa época? ¿Quién quiere partir con esta etapa del programa? Tiranía. Yo creo que para mí no tiene otra definición que tiranía y egoísmo. Creo que es súper violento el hecho de que una institución, todas las instituciones militares deberían estar hechas para el cuidado de las personas civiles. Esos son nuestras fuerzas de defensa. Y que por primera vez
bueno, no por primera vez, ya sabemos que hubo una dictadura, un golpe anteriormente, se conspire para que haya un ataque a las personas civiles, fuerte, es violento. No tiene otra definición más que tiranía y egoísmo, porque solamente lo hacían por sus propios intereses. No pensaron en, no sé, en las democracias realmente. ¿Alguien más? Bueno, todo esto financiado también por Estados Unidos. Sí. Ya, eso tampoco es una teoría conspirativa ni nada. Ellos desclasificaron los archivos y sí fue así. Intervinieron en todas las dictaduras militares que se instalaron entre los 60 y los 70 en América Latina. Oye, eso también es un tema. Luego o previo al golpe de Chile, en varios países de Latinoamérica también se vivieron golpes militares y se tomaron el poder los militares. Pues, o sea, coincidencia no fue. O sea, Sí, si había pues, una escuela donde te enseñaban a torturar. Sí, pues. Sí, pues. La DINA se gestó gracias al presidente Richard Nixon, ya que él fue el que manifestó el miedo de que Chile se perdiera en este socialismo. Claro, le estaban tocando el patio trasero. O sea, Estados Unidos hasta el momento siempre ha explotado todas las riquezas de lo que son estos países sudamericanos y de América del Norte, central. Es su patio trasero, lo dicen los prisioneros, ¿no? Sí. El grupo, bueno, sí, pueden decirlo lo mismo. Vamos viendo, o sea, esta alianza cívico-militar, yo tengo, no es una duda, pero lo voy a plantear aquí para que conversemos de eso, de Como un pensamiento los militares tenían una tarea, que era derrocar el gobierno, ¿verdad? Y dejarlo listo para entregárselo a alguien, me imagino, a algún civil. Pero aquí hubo una avivada de estos generales, creo yo, que al final duraron 17 años en el poder sin que nadie los pudiera mover. ¿Ustedes qué creen también? ¿Creen que ellos tenían que cumplir el rol y dejar y hacerse a un lado para que los civiles se hicieran cargo? ¿O siempre fue la idea de que los militares estuvieran en el poder? Me parece que siempre fue la idea de que estuvieran los militares al poder. Era siempre una... Se supone que la junta militar iba a gobernar, pues ahora que después haya tomado protagonismo Pinochet, creo que eso no lo tenían planeado, pero sí me parece que la idea de que fuera la junta militar la que gobernara ya estaba instalada. Bueno, Pinochet es una figura que aparece casi al final, de la preparación. Sí, y un poco obligado incluso cuentan, ¿eh? Un poco obligado a participar al principio. Pero es interesante lo que plantea Álvaro, porque imagínate cuando partiendo por la cuestión del lenguaje, ¿no? Que bien hacía referencia la Francisca, a nosotros en el colegio, a mí al menos, a mí esta cuestión me la enseñaron como pronunciamiento militar. Sí. La cuestión, pronunciamiento, o sea, como si alguien hubiese levantado la mano y hubiese dicho, oye, ¿sabéis que estoy en desacuerdo? ¿No? Cuando la cuestión fue efectivamente un golpe. A la dictadura no se le llamaba como tal, sino que se le decía gobierno militar. Entonces, ahí hay otras cosas. Y una de las últimas modificaciones que se hizo a este arsenal lingüístico con el que se trata de comprender este periodo, es que hasta hace poco también se hablaba solo de gobierno militar, ¿no? Cuando sabemos muy bien, y el Álvaro lo está recordando, que hubo una participación muy grande de civiles, tanto en la sedición previa al golpe, como en el proceso de instalación del gobierno militar y, por ejemplo, en la redacción de la Constitución y en las leyes que nos gobiernan hasta ahora, incluida la cuestión de la AFP, incluida la cuestión del Código del Trabajo. Digamos. Esas leyes, esos códigos, no los
redactaron militares. Sí, ahí hay otro tema muy interesante. Claro, los redactaron civiles al alero de militares que estaban por su lado dando esta especie de batalla imaginaria que tenían contra un enemigo interno al que consideraron el comunismo, ¿no? Entonces, poderoso e implacable. Claro, entonces las cuestiones más encima se nos van repitiendo, porque esta idea de generar la noción de que tenemos un enemigo que está dentro del país, que es una especie de enmascarado que aparece y quema cosas y desaparece, es la misma que se utilizó en esa época para justificar la represión que sabemos que existió. Entonces hay varias cosas ahí que pensar también, ¿no? La cuestión del pronunciamiento militar que se enseñaba antes y la cuestión de la participación de los civiles en ese gobierno, ¿no? Sí. Sí, igual recordemos que la persecución a los comunistas no partió con el golpe de Estado del 73, venía desde fines de los 40 con la ley maldita, donde perseguían comunistas, los llevaban a Pisagua, algunos los mataban, los mantenían prisioneros. Entonces, desde que comenzó la Guerra Fría, que Estados Unidos estaba interviniendo acá, y en ese momento estaba González Videla de presidente. Gavito. Y él fue el que instaló, claro, Gabriel González Videla, el que instaló la ley maldita. Tiene una ley, o sea, el nombre es más largo, no me acuerdo, como Ley de Seguridad Interior o algo así. Sí. De defensa de la democracia. Se llamaba la ley maldita. Claro, algo así. Que un poco como la casa de brujas que se dio en Estados Unidos también. Claro, macartismo. Claro. Cuando se mencionaba mucho que personajes como Frank Sinatra o Elvis Presley denunciaban a sus colegas para que fueran perseguidos, encarcelados y asesinados. Oye. Bueno, que era Raquel Argandoña nomás. La Brigada Rosa, volvió a salir esa historia, ¿no? Y el confeti. Todo, sí, por balada. Todo eso. Oye, todo se repite, es como bien singular el tema. Oye, como dato, creo para que... perdón. Un datito chiquitito. Pinochet asume la comandancia en jefe, nombrado por Allende cuando renuncia a Carlos Prats. O sea, a Pinochet lo puso en el puesto Allende. Así llega a ser el comandante en jefe del ejército, el señor Augusto José Ramón Pinochet. Ya, Francisca, dale. Y hay como un... No, dale, Nino. No, solo que había como una especie de miticidad que mientras sucedía el golpe, Allende decía qué habrá pasado con el pobre Augusto. ¿Qué estará pensando? Sí, ahí. Sí. Todo eso lo dijeron los militares que lo vieron. Las traiciones más terribles son las que vienen de los más cercanos también. Me puse muy cristiano. ¿Ah? Sí, mucha culpa. Sin comentarios. Bueno, yo creo que todo esto viene un poco a darle la razón a nuestro querido Mark Twain cuando él decía que la historia no se repite, pero rima. Creo que es una frase muy cierta, porque cuando nosotros miramos hacia el pasado y comparamos con el presente, inevitablemente es muy parecido. Nosotros como especie, no sé, tenemos memoria a corto plazo. Nos olvidamos de cómo nos han tratado, de todo lo que nos han hecho. Sí, o sea, siempre hay ciclos que se van repitiendo. O sea, la historia de Chile es una eternidad de ciclos repetidos, de golpes de Estado, de traiciones también, un montón de cosas que no aprendimos, las seguimos realizando y volvemos a cometer los mismos errores, ¿ya? Yo yéndome quizá a lo más popular, podría decir como la cumbia que tropezamos siempre con la misma piedra, ¿ya? Y con el mismo pie. Así, ¿no? No es menor. Siempre con la derecha. Sí. Bueno, no es menor que ahora en la contemporaneidad los cantos que nacieron en dictadura militar, que es el canto nuevo, resuenan tanto ahora. El derecho a vivir en paz, todos los cantos de Violeta Parra, de Víctor,
Los prisioneros. Y de Inti Illimani, todos esos cantos son himnos en la actualidad, porque realmente no ha cambiado mucho nuestro contexto sociopolítico. El ladrillo ahí nos vamos a dejar como estamos ahora. Que incluso los cantan los de derecha. Hasta Jaime Guzmán lo canta. Pero ya sabemos que no tienen creatividad por eso. No tienen íconos, no es que no tengan creatividad, no tienen íconos. ¿A quién oye, va a poner? Ahora Guaso Sincero no tienen creatividad. Sí. Oye, para que sigamos yendo un poquito ya avanzando en el tiempo, vamos al tema de la Constitución, pues centrémonos, ya avanzamos del golpe, un paraguaso, una pincelada, ¿no? Porque el tiempo es así. La Constitución del 80, ¿por qué o en qué nos ha afectado en estos momentos la Constitución del 80 que es necesario cambiar? ¿Quién quiere partir? Yo. Hola. Yo creo que realmente nos ha afectado en todo. Creo que no hay que olvidar que la Constitución del 80 fue creada por quienes fueron los Chicago Boys, que fueron los encargados de crear el ladrillo. Así le llamaban a la Constitución del 80, el ladrillo. Bueno, no olvidemos tampoco que Lavín fue un Chicago Boy, así que no piensen en votar en él como presidente. Condecorado por Pinochet. Exacto. Bueno, y todos estos Chicago Boys se fueron a la Universidad de Chicago para gestar este proyecto, que era encabezado por Friedman, que fue él quien guiaba a este grupo de chilenos para crear nuestra actual Constitución, y que nos tiene como nos tiene, así con políticas que nos transgreden, no solo a nosotros, bueno, al transgredir el medio ambiente también nos transgreden a nosotros. No nos olvidemos que cuando, no sé, todo el problema que hay en Pascualama, en Quintero, las zonas de sacrificio, todo eso es posible gracias a la Constitución del 80. ¿Quién quiere agregar algo más? Y eso hay que destacar también porque si uno piensa cuál es el país más neoliberal del mundo, no es Estados Unidos, es Chile. Porque en Chile se hizo el experimento para ver si funcionaba el neoliberalismo, que es un capitalismo llevado a su máxima expresión, donde de alguna forma las empresas tienen el chip libre para hacer lo que quieran, y todo eso gracias a las ideas plasmadas en la Constitución del 80. Bueno, no por nada se privatizó todo o casi todo lo que tenía el país, desde la luz, el agua, hasta empresas como Sokimich, ¿verdad? Los impuestos también. En el fondo se a su mínima expresión. El rol del Estado también cambia a ser un Estado subsidiario, que va a intervenir lo mínimo en la economía solo para reparar los fallos o para dar bonos. Entonces, tenemos un Estado subsidiario hasta el día de hoy. Sí, oye, claro, eso es interesante. Es interesante porque se critica mucho cuando se hacían bonos y se daban bonos en los distintos gobiernos, y en el fondo es la forma en que la Constitución te deja entregarle algo a la ciudadanía. No hay otra forma, a menos que sea inconstitucional. Ay, qué difícil la palabra. Todo es inconstitucional. Pero a largo plazo los bonos son parches, ¿no? Exacto, porque no es una solución definitiva. Porque el gobierno, o sea, el Estado no está involucrado en temas importantes, solo está como observador y en caso de que sea necesario interviene cuando ya no hay posibilidad de otra cosa. Es lo que quedó. Exactamente. Bueno, vamos, ya nos pasamos de la media hora, estamos en 40 minutos. ¿Algún mensajito? Quizás más adelante se puede hacer otro pequeño episodio. Tenemos que recordar que viene el proceso de plebiscito, ¿verdad? Que es un camino que tenemos que seguir en el liceo, así que vamos a seguir tratando de llegar con información a todos nuestros estudiantes. Chiquillos, unas últimas palabras. Partimos con Jorge. Bueno,
Bueno, un gusto haber participado, pues, ojalá que podamos repetir algo parecido con otras temáticas de aquí bueno, a fin de año, al día en que se haga el plebiscito, porque es bien importante estar atentos e informados, ¿no? Porque está corriendo muchos ríos y ríos de información y no todas son efectivas ni fidedignas, y hay que estar buscando canales de información segura, ¿no? En que no necesariamente te digan lo que tenés que hacer, pero al menos que te den las opciones efectivas, reales y realistas de qué está pasando. Entonces, eso y que estamos complementándolo con lo que estoy entregando en las guías, así que estamos bastante bien. Me gusta mucho esto, porque las guías que he entregado 6, 7 y 8 van sobre este mismo tema, así que está todo redondito. Excelente. ¿Quién continúa? Ninoska. Sí, también no, tenía un poco de nerviosismo cuando empezamos a grabar esto, pero después nos fuimos soltando y espero que continuemos haciéndolo, tocando estos temas que son importantes, y yo siempre lo digo a los estudiantes, que ellos como estudiantes tienen la responsabilidad de informarse, porque son los que van en el futuro a ver si continúan o si quieren permanecer en este sistema o quieren cambiarlo, pero que tienen que hacerlo sabiendo, estando informados. Así que eso. ¿Algún datito para la guía suya, profesora? Las guías, no, tienen que poner atención solamente, pueden ver los videos, eso. En los diferentes canales. Ya, nos falta la profesora Francisca, sus palabras de cierre. Sí. Bueno, primero agradecer, si es que llegaron hasta esta instancia, de haber escuchado todo el programa. Y espero que de verdad esto continúe, porque para mí, como profesora, me siento en el deber de informarlos a todos, todas y todos, para que aprendan diferentes perspectivas también, no solo lo que se ve en la televisión. Que dicho sea de paso, lo estoy viendo en ambos niveles, como el manejo de la información, la publicidad, la propaganda, son formas de manipulación, nos quieren convencer de algo. Todo lo que se pasa por la televisión, bueno, y también ahora con las redes sociales, nos trata de convencer de algo. Entonces tenemos que ser muy astutos, porque muchas veces disfrazan falsedades de verdades. Lo hemos visto en periódicos oficiales como el Mercurio miente, y también en medios no tan formales. Entonces creo que es importante que nosotros, que estamos en la comuna más vulnerable de Santiago, marquemos un antes y un después, que nos dejen de llamar no sé, los pobres de Santiago, porque somos todos muy capaces de comprender esto y cambiar nuestra realidad. Eso. Sonó un autito de fondo. Sí. Oye, agradecerle la participación, nos quedaron muchos temas pendientes, no pudimos profundizar en algunos temas, quizás lo hagamos en un próximo programa. Nos faltó hablar de todo lo que fue derechos humanos, ¿verdad? Tanto nuevo. Profundizar ¿cómo? Las formas de arte que surgen en También, dictadura. hay un montón de temas que pueden servir para más programas. Grupos de resistencia también. Así que a todos los que escucharon les agradecemos. Como mencionaba la profesora Ninoska, hay diferentes canales que pueden ustedes ocupar desde internet para comunicarse con el liceo. Está el canal de YouTube, está la página web, ¿verdad? sellalapintana.wordpress.com, el Instagram, el Facebook. Pueden dejar sus dudas, pueden dejar sus felicitaciones, todo lo que necesiten, déjalo ahí, o dirigirse directamente al liceo para ponerse al día. Chiquillos, el año no está perdido y el año tiene que cerrarse con sus trabajos. Ya no esperen a última Vayan a buscar la guía. Vayan a buscar Manténganse activos cognitivamente, es muy importante.
Así que muchas gracias a todos. Vamos a despedirnos. Esta plataforma para hacer podcast se llama Anchor y está la posibilidad de escucharlo en Spotify y en otras diferentes plataformas que ustedes puedan necesitar o puedan ocupar en sus teléfonos. Así que eso, pues, chiquillos, muchas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que tengan buenas noches y nos vemos pronto. Adiós. Ok, Adiós. adiós. Chao. Adiós. Chaito.